Saludos, buenas noches. Noche de miércoles, noche para afrontar un tramo más de la Y asturiana con temas que esperamos sean de su interés. Vamos a comenzar hablando de una empresa asturiana que opta el próximo 5 de diciembre en Florencia, en Italia, a ser el mejor franquiciado del mundo. Sí, como suena, el mejor franquiciado del mundo. Ha sido seleccionada entre los cuatro mejores franquiciados de España, ha entrado en zona Champions y ahora compite, como decimos, por el premio al mejor franquiciado del mundo. Continuaremos hablando del RIDEA, del Real Instituto de Estudios Asturianos. Estará con nosotros su director, Ramón Rodríguez, para hablarnos de lo que es este centro guardián y altavoz de la cultura en Asturias. Después, tiempo para hablar con un periodista de nombre David Serna. Muchos de ustedes lo conocerán. Los que no le pongan cara, sí le van a poner voz, ya que durante muchos años fue la voz de Radio Nacional de España en Asturias. Y finalizaremos hablando de una tradición muy española, también muy asturiana. Se trata de los belenes. Hablaremos con la presidenta de la Asociación Belenista de Oviedo, Eulalia Nacimiento. Lleva la afición desde el apellido. Todo esto y algunas cositas más aquí en la Y asturiana. Cabecera y comenzamos. Pues vamos con nuestro primer invitado de esta noche. ¿Quién de ustedes no recuerda una imagen, o varias imágenes, porque afortunadamente fueron varias, de Iker Casillas en un podio en el extranjero levantando una copa de oro? Bueno, pues se trataba del Mundial, se trataba de la Eurocopa. Bueno, pues un asturiano, Rogelio González, está casi a punto de conseguir lo mismo. Rogelio González, director de Interdomicilio Asturias. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Te sientes casi como Iker, ya ahí a punto de alzar la copa? Hombre, si pudiera tener la ocasión como Iker de poder levantar esa copa, lo primero, evidentemente, como comentabas, vamos a ir a conseguirla, a ver si lo podemos conseguir y bueno, pues intentaremos levantarla. Claro. Vamos a poner a la gente un poco en antecedentes. Optáis al premio Mejor Franquiciado del Mundo en una gala que va a tener lugar en Florencia, en Italia, el próximo 5 de diciembre. Cuéntanos un poco. Bueno, pues como comentabas al principio, nosotros fuimos elegidos como franquiciados de aquí de España, fuimos elegidos entre 50 posibles candidaturas que había al principio, de ahí preseleccionaron a 12 candidaturas y de esas 12, el pasado mes de octubre, en Madrid, acabaron eligiendo a 4 representantes de España. Tuvimos la suerte de ser uno de esos franquiciados, uno de esos representantes y que el próximo 5 de diciembre competiremos con diferentes franquicias o franquiciados, en este caso, de todo el mundo. ¿Nerviosos, esperanzados? Hombre, pues de todo un poco. Nerviosos, evidentemente, esperanzados porque, ya que lo que se dice, ¿no? Ya que llegas hasta aquí, pues a intentar conseguir lo máximo posible, quedar entre los 5 primeros, que sería, sería muy importante, ya no solamente para la red, no solamente para la franquicia en sí, para lo que es Interdomicilio, sino también para lo que es nuestra empresa y lo que sería, creo que sería un espaldarazo para nuestra labor del día a día. Mucha gente se estará preguntando, ¿qué es Interdomicilio? ¿A qué se dedica? Bueno, pues Interdomicilio es una empresa de servicios a domicilio. Nosotros tenemos una máxima que es que con una llamada tienes un mundo de servicios, es decir, nuestra empresa se dedica al tema entramos en las casas con el tema de limpieza, cuidado de personas mayores, enfermos, tema de canguros también hacemos también el tema de reformas en domicilios, toda clase de servicios que necesite un cliente, una persona en su domicilio. Volveremos a hablar un poquito más tarde de detalles de la empresa. Estamos viendo unas imágenes de otro premio que conseguiste a nivel nacional. Sí, la verdad es que... O sea, primero ganaste la Liga aquí y luego ya vas a la Champions. Bueno, la verdad es que este año vamos teniendo mucha suerte, nos están reconociendo nuestro trabajo de todo lo que es de toda la delegación de aquí de Interdomicilio Asturias. A través de los premios Incorpora, de la Fundación La Caixa,
pues hemos sido galardonados como empresa pequeña, nos han dado el premio de Incorpora para la empresa pequeña. Bueno, pues es un premio en el que premian, por así decirlo, sí, por la redundancia, el trabajo en pro para conseguir que personas en riesgo de exclusión social puedan volver o vuelvan al mercado laboral. ¿Y favorecéis la integración de personas en riesgo de exclusión social? Bueno, es una labor a la vez de empresarial, una labor social. Sí, está claro. Nosotros no solamente, como buenos empresarios, no solamente busca el beneficio propio de la empresa, que es el día a día, evidentemente. Uno monta su empresa para poder salir, ¿no? Para poder salir a flote, ¿no? en plena crisis. Nosotros, aparte, apostamos, gracias a fundaciones que trabajan con este programa Incorpora, apostamos con estas asociaciones para que personas con ese riesgo, pues personas mayores, sobre todo mujeres mayores de 40, 45 años, inmigrantes que vienen para España, que llevan ya mucho tiempo también en España, incluso gente con mucho tiempo en el paro. Nosotros lo que hacemos es no solamente facilitarles un trabajo en nuestra empresa, sino a través de nuestra empresa para otros clientes. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestras selecciones de personales. Nosotros somos agencia de colocación también, reconocida por el SEPE, y nosotros les facilitamos a nuestros clientes perfiles válidos en todo momento, que están contrastados, evidentemente, que tienen ya una experiencia y una formación, pero que por algún motivo han quedado descolgados de esas bolsas de trabajo que tienen todas las empresas, pues nosotros les facilitamos esa segunda oportunidad, segunda, tercera, quizás la primera en algunos casos, de volver a engancharse o a reengancharse en el mercado laboral. Claro. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con personas en riesgo de exclusión? Te digo porque no deja de ser un trabajo de responsabilidad, es decir, va a ser gente que va a estar en casa de las personas, tiene que tener su confianza. Sí, no, vamos a ver, nosotros, como te comentaba, la palabra riesgo de exclusión no solamente hay que pensar en gente, pues que también, evidentemente, también la hay, gente que se quiere, bueno, pues que ha estado pues en prisión o ha tenido algún problema con temas de drogas y demás. No solamente es esas personas, sino que cualquier otra persona, como te comentaba, de mayores de 45 años o con muchos años ya en el paro, son gente válida, gente con una gran formación, que todos ellos tienen buenas referencias, o sea, que ya han estado en el servicio, en este caso nosotros en el servicio doméstico, y evidentemente gente que tenemos pues bien controlada para que puedan ir a los domicilios sin ningún tipo de problema de todos nuestros clientes. ¿Qué número de trabajadores tenéis actualmente? Bueno, nosotros actualmente tenemos en plantilla, tenemos 13 trabajadores, en este caso tengo que decir que son 13 trabajadoras, son todo mujeres, pero que a través de nuestra empresa, a través de nuestra delegación aquí en Asturias, hemos facilitado el trabajo a más de 40 personas en lo que llevamos nosotros de vida. No obstante, como comentábamos, Interdomicilio pertenece a una red de franquicias que tenemos oficinas en toda España, aparte también en Portugal y en México, y que próximamente abriremos también en diferentes países latinoamericanos. Nosotros pues la red en sí, Interdomicilio en sí, ha gestionado la posibilidad de que más de 1000 personas hayan podido encontrar trabajo gracias tanto a nuestro trabajo directo en nuestras delegaciones como a través de nuestras selecciones de personal para todos nuestros clientes. Oye, te quería preguntar una cosa. Vamos a ver, el otro día estuvimos aquí precisamente hablando de franquicias, estuvo la directora de Astur Franquicias, y nos comentaba que en tiempos de crisis, bueno, pues el montar una franquicia a mucha gente le sirvió, pues bueno, para salir adelante, para buscarse la vida, digamos, para progresar, porque eran tiempos difíciles donde el trabajo asalariado en una empresa, bueno, pues está complicado, hubo muchísima gente que se fue a la calle, hubo muchísimo paro. Con todo esto, una empresa pequeñita como sois, con 13 empleados, contigo 14 en este caso, oye, y optáis a un premio internacional y prácticamente no se conoce. Quiero decirte, valoramos mucho lo que viene de fuera, valoramos mucho lo grande y sin embargo lo pequeño no
Parece que no. Bueno, el tema sobre todo es que, volviendo al tema del premio Mejor Franquiciado, aquí lo que están valorando es en sí la delegación, el trabajo del día a día de la delegación. El trabajo bien hecho. Sí, está claro, el trabajo bien hecho. En este caso a nosotros nos están valorando, no solamente valoran que el trabajo lo estés haciendo bien, que tengas una buena opinión de todos nuestros clientes, sino que además, bueno, pues al ser a través de la red de franquicias, lo que valoran sobre todo es que hagas tu trabajo vaya también en pro de la red. Es decir, bueno, yo hace algo más de un año, en junio del año pasado, fui elegido por el resto de las redes de las delegaciones de interdomicilio, fui elegido coordinador a nivel nacional. Es decir, mi trabajo ya no solamente está enfocado al día a día aquí en Asturias, sino también al trabajo por y para todos nuestros delegados de las diferentes ciudades en España, y también para facilitar también el trabajo de la central. Entonces, el tema es este, el tema es que por eso estos premios van enfocados muchas veces a empresas pequeñas, que somos los franquiciados. No hay que solamente pensar en las grandes firmas de franquicias, sino también en las pequeñas, y valoran ese trabajo que realizamos a través de toda nuestra red. Te pregunto lo mismo que le pregunté en su día a la presidenta de Astur Franquicias. ¿Es un buen negocio poner una franquicia, convertirse en franquiciado? Mira, te explico. Yo, aquí en Asturias, como comentabas antes, muchos franquiciados han valorado esta opción, ¿no? Después de haberse quedado sin trabajo. Sí. Me ha pasado a mí. En el 2012 me quedé sin trabajo y veía la opción de, bueno, pues incluso a las 2 semanas de haberme quedado sin trabajo, me presenté en Madrid a la Feria de Franquicias, que es una de las más famosas de aquí de España, bueno, pues para ver qué posibilidades había para poder realizar, bueno, pues para poder montar un nuevo negocio aquí en Gijón. Yo lo vi claro, el montar una franquicia, lo vi claro porque en algunos aspectos uno por sí solo puede tener problemas para por así sacar un poco la cabeza en este mercado. Como te comentaba, empecé en el 2012, en plena crisis. Entonces yo necesitaba el apoyo de una red, el apoyo de una central franquiciadora, para que me dieran ese saber hacer en el que, bueno, te forman constantemente para que tu negocio vaya prosperando, y así es. Después de más de 3 años de haber comenzado mi andadura en interdomicilio, de haber comenzado mi andadura como empresario, como emprendedor, como es lo que se está utilizando mucho ahora, pues gracias a ese apoyo de la central, a ese apoyo de una red de empresas, pues evidentemente estamos funcionando y, bueno, en estos casos nos están premiando, ¿no? por hacer buen trabajo. Claro. Oye, volvemos al premio. El año pasado ganó un español. Sí. Hay que continuar la racha. Hombre, ganó, eso yo creo que es el hándicap, ¿no? El que el año pasado, ya no solamente que haya ganado un español, nosotros creíamos que, bueno, nos presentábamos, a mí desde la central me decían de que mi candidatura era muy potente, pues este año, pues entre que yo era coordinador, con lo cual trabajaba no solamente para la empresa, sino también para la red. Aparte de eso tenía el premio Incorpora, como comentábamos antes, pero también andábamos con ese hándicap porque Interdomicilio Valladolid, unas compañeras de Valladolid, el año pasado también habían sido elegidas. En aquel caso eran 3 representantes que iban a la final también en Florencia, a la final del mejor franquiciado del mundo, y ellas quedaron quintas a nivel mundial. Claro, este año tenemos ese hándicap. Primero, que el año pasado una franquicia de Lizarrán quedó primera del mundo y ellas quintas del mundo, y claro, tememos que este año las votaciones vayan hacia otros. Miedo ninguno. No, miedo ninguno. La verdad es que yo ya cuando fui a Madrid y temíamos de que quizás no saliéramos por haber salido el año pasado y tal, cuando salí uno de los 4 me dije, ostras, si ya salí aquí, adelante, de verdad que voy con ganas para que, bueno, pues quedar entre los 5 primeros y traerme un trofeo, y evidentemente sí quedo el primero, como comentábamos antes, sea un Casillas levantando la Copa Mundial, pues estaría muy bien. Ahí te quiero ver. Copa
que creo pesa 40 kilazos de copa. Sí, la verdad es que el otro día, escuchando... El que la hizo se quedó a gusto. Vamos, se quedó a gusto. La verdad es que eso sí, lo que es la copa, la levantaré con ganas y vamos, con esfuerzo. Y con bastante esfuerzo. Y con esfuerzo. Yo, como anécdota, lo comentaba el otro día con gente cercana y decía yo, bueno, pues sí, me decían, bueno, ¿y qué es lo que te llevas? Bueno, pues evidentemente solamente el reconocimiento de tu trabajo, el reconocimiento que, bueno, pues a través de vosotros, de los medios de comunicación que os hacéis eco de estos premios y de estos reconocimientos, eso ya es más que suficiente. Pero cuando comenté que la copa era más de 40 kilos, me decían, quizás tengas un problema a la vuelta. Yo tengo que coger, evidentemente, los aviones para volver y con esa copa de 40 kilos, vamos, que me va a salir la cosa, vamos. Pero ojalá tenga ese bendito problema de cómo traigo un trofeo de 40 kilos para Asturias. No tendría ningún tipo de problema. Ojalá que sí. Te comento una cosa, tú eres un empresario joven, las redes sociales, ¿qué papel juegan actualmente en la empresa? Quiero decir, entraron como un tifón en lo que era el concepto empresarial, el concepto que podían tener nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Hombre, el tema de las redes sociales, es que si no estás en Internet, no estás. Es que es así. O sea, antiguamente se decía si no estabas en la radio, también evidentemente es un complemento en la radio, en la televisión. Si no estabas en esos medios de comunicación, en la prensa escrita sobre todo, que era lo que había antiguamente, ¿no? Radio, prensa y televisión. Si no estabas en eso, tampoco eras nadie. Ahora, como complemento, bueno, quizás como parte importante es Internet y las redes sociales sobre todo. En Interdomicilio, no solamente a nivel local aquí en Asturias, sino a nivel nacional e incluso a nivel internacional, apostamos mucho por las redes sociales, evidentemente, Facebook, Twitter, tenemos nuestro propio canal en YouTube con vídeos explicativos de nuestros servicios, incluso de explicar a la gente cómo planchar una camisa, cómo poner la lavadora, cómo limpiar. Evidentemente tienes que estar al orden del día, tienes que ser visible, estamos constantemente evolucionando en ese aspecto, nuestras páginas de internet, tanto a nivel nacional como es la de Interdomicilio, como luego hay webs locales, por ejemplo aquí en Asturias tenemos la de ayudadomicilioasturias.com, damos una gran importancia al tema de internet y de las redes sociales, hay que estar evidentemente. Incluso tenemos nuestra propia app también para Android, vamos, que realmente, y para Apple, perdón, y también estamos constantemente evolucionando, buscando y encontrando esos resquicios que tiene Internet para poder llegar a todo el mundo, ya no solamente pues como es pagando por así la publicidad, sino que te acaban encontrando por tu buen trabajo que estás realizando, con lo cual, lo que hablábamos, antiguamente para nuestros padres y nuestros abuelos esto no existía. Había esto que aparecer en las páginas amarillas. Eso, las páginas amarillas. Antiguamente prácticamente eso también, es verdad, eran las páginas amarillas de toda la vida que te llegaban y decías, ostras, mira, esta empresa, aquí te encuentro. Pero cuidado, que a nosotros nuestros clientes, y nuestros clientes no son clientes de 20 y de 30 años, nuestros clientes son gente de 40 y pico, 50, 60, 70 años, nos están encontrando ellos en esas redes sociales, o sea, pues que ellos están en esas redes sociales ahora mismo. Claro. Ellos se acaban de adaptar también a esas redes sociales y te buscan, de hecho... Pues fíjate, una paradoja, vamos, genial, vamos, sin duda. Perfecto. Rogelio, dos cosas. Una, tengo que mirar los vídeos de cómo planchar una camisa, sí, porque verdaderamente ni idea tengo, entonces hay que mirar esos vídeos. Y dos, cuando se oiga allí en Florencia, The winner is Rogelio González, inmediatamente, en ese momento, te tienes que acordar de nosotros y decir, bueno, pues cuando vuelva a España, vuelvo y que me entrevisten en YE. Está claro, sí, la verdad es que, hombre, en cualquier motivo, cualquier posición que quedemos, como comentamos alguna vez, y quedemos los primeros, quedemos los últimos, os avisaremos, evidentemente, por haber apostado, gracias a nosotros, a vosotros, por haber apostado con nosotros y por habernos dado esta oportunidad de que nos conozcan vuestros seguidores. No te preocupes, que nada más que sepamos algo, me pondré en contacto contigo y te avisaré. Pues muchísimas gracias. Rogelio González, director de Interdomicilio Asturias, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Toda la suerte del mundo para el 5 de diciembre y toda la fuerza del mundo para traerte esos 40 kilos de copa
Que vamos, que lo dicho, si Iker levantó por 3 veces Eurocopa, Mundial, Eurocopa, tú vas a ser capaz de levantar el premio de franquiciado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad y dentro de un momento, nada, 1 o 2 minutos, volvemos con de nuevo temas que esperamos sean de su interés. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos en este programa que hemos iniciado hablando de empresa, hemos continuado hablando de medios de comunicación y hablamos ahora de la cultura y su difusión. Para hablar de la cultura en Asturias, cultura con letras mayúsculas, hay que hablar del RIDEA, del Real Instituto de Estudios Asturianos. Se encuentra con nosotros esta noche su director, Ramón Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, son ustedes custodios, guardianes, podemos decir, y altavoz de la cultura asturiana, ¿no? En cierta medida sí, hay muchas otras instituciones culturales, pero digamos la única institución que se ocupa, que su misión única, digamos, es preocuparse de la cultura asturiana es el RIDEA, efectivamente. En todas las áreas. En principio en todas las áreas. Es verdad que se bascula un poco más a las áreas, digamos, humanísticas y de ciencias sociales, más que a las científicas y tecnológicas, pero incluso esto lo estamos tratando de corregir en estos momentos, ¿no? Queremos dar también más relevancia a lo científico y a lo tecnológico. Porque actualmente hay más miembros de letras, por simplificar, que de ciencias. Pues sí, si juntamos los miembros digamos, procedentes de humanidades o de ciencias sociales, en realidad son muchos más que los miembros digamos, procedentes del mundo científico o tecnológico. Hay una clara superioridad en número de los miembros de humanidades y de ciencias sociales. ¿Y más hombres que mujeres? También. Sin atender a las cuotas, ¿no? O sea, sin atender a las cuotas. Yo creo, ya lo decía, lo vengo repitiendo estos años, es verdad que no hay que fijarse en las cuotas, hay que fijarse en la realidad, y la realidad nos indica que tiene que haber más mujeres porque es así, quiero decir, no porque tenga que haber cuotas, ¿no? De hecho, están ingresando últimamente, la última persona que ingresó, la última jornada de ingreso de miembros es una profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, filóloga Marta Pérez Toral, ¿no? Y bueno, pues digamos, se va corrigiendo se está tratando de reconocer la realidad y de la presencia de la mujer en el mundo de la cultura, como en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y eso pues nos lleva a elegir miembros mujeres del instituto, ¿no? Claro. ¿Cómo cierra el RIDEA 2015? Pues bueno, 2015 nosotros seguimos funcionando por cursos académicos todavía, o sea, tenemos la tendencia esa de septiembre a tal, pero bueno, 2015 fue un año, digamos, en el curso 2014-2015, un curso interesante, con ciclos de conferencias, por ejemplo, un ciclo que congregó muchísimo público sobre la Cámara Santa, otro sobre Covadonga, por ejemplo, otro sobre los inicios de la siderurgia asturiana. Aquí efectivamente también nos ocupamos de temas que que son tecnológicos, por ejemplo, ¿no? Conferencias sueltas, por ejemplo, digamos, no formando parte de un ciclo, ¿no? Y otra de nuestras grandes actividades, que es la publicación de libros. Publicamos en el curso 2014-2015, publicamos 10 libros, y además se publicaron también 3 discursos, se publicó la memoria del instituto y se publicó el boletín de letras, porque el instituto tiene 2 boletines, el de letras y el de ciencias. Pues se publicó también, o sea que tenemos una labor de edición importante, ¿no? Y para 2016, o sea, para el siguiente curso. En este trimestre todavía estamos viviendo un poco porque los presupuestos, la actividad va por cursos académicos, pero los presupuestos naturalmente van por años, ¿no? Entonces, en este curso pues ya hubo conferencias muy interesantes, una sobre demografía asturiana muy interesante, unas jornadas con 2 conferencias sobre montes comunales asturianos, ¿no? También hicimos miembro de honor a Francisco Rodríguez de René Picó, ¿no? Miembro de honor del instituto, ¿no? Hay un ciclo de asturianos en Indias que comienza este trimestre. Las actividades que podamos hacer en 2016 pues están un poco, digamos, en veremos, ¿no? Porque hay un recorte importante de los presupuestos y a ver cómo se puede enfocar esto, ¿no? Pero bueno, a falta de dinero hay que hacer derroche de imaginación y pues procuraremos compensar y hacer cosas
digamos, que no exijan grandes inversiones. Se va a resentir también si los presupuestos se aprueban la edición de libros, naturalmente, pero trataremos de compensarlo por algún otro sitio, pensando sobre todo en incrementar el patrocinio privado, ¿no? Tenemos en estos momentos algunos patrocinadores, pero queremos aumentar esa nómina de patrocinadores del instituto. Claro, porque lo comentábamos antes, el mecenazgo privado no está muy desarrollado en España, ¿no? Desgraciadamente no. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, lo decíamos, ¿no? Es un país en este sentido modelo, ¿no? Porque pues eso desgrava fiscalmente de una manera considerable y en España pues no está muy regulado esto del mecenazgo y yo creo que los mecenas son más por interés digamos, en defender la cultura más que por ganancias que ellos puedan sacar, que en realidad no sacan ninguna, ¿no? Claro, claro. Para 2016, no obstante, hay un empeño, permítame, personal suyo, que es modernizar en lo que se refiere a nuevas tecnologías, ¿no? Sí, absolutamente fundamental. Yo lo decía con el programa con el que me presenté a las elecciones y, bueno, eso lleva su tiempo, pero afortunadamente tenemos una nueva página web elaborada. En estos momentos estamos acabando de, como dicen los informáticos, implementar los contenidos, ¿no? Y queremos que esté plenamente en funcionamiento a principios del año 2016, en enero, vamos, sin ir más lejos, ¿no? Claro. Es muy importante como escaparate de nuestras actividades, ahí debe de figurar lo que hacemos y debe verse lo que hacemos y debemos también trabajar con las redes sociales. En fin, hay una serie de cosas que o nos apuntamos a las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas o de lo contrario pues nos vemos muy marginados, ¿no? O sea que estamos apostando fuertemente por eso, incluso por otras cosas que vendrían después, como un repositorio que sería pues un poco, digamos, el almacén, digamos, digital de todos nuestros contenidos y para, digamos, sería una biblioteca digital, ¿no? Eso implica también un desarrollo que va más allá de la página web, pero también estamos en eso, esperando que lleguen mejores tiempos económicamente hablando. Claro. La crisis en este país, bueno, ha maltratado prácticamente a todos, del primero al último, pero a la cultura por demás, ¿no? Sí, ahora que estamos en época de elecciones parece que todos dicen que van a mejorar las cosas, ¿no? Pero sí, realmente la cultura sufre mucho, ¿no? Porque la cultura, bueno, quizá en tiempos de crisis también es verdad que puede pensarse que hay otras prioridades, pero invertir en cultura siempre es invertir en futuro y la cultura tiene también, que la gente no piensa en eso, mucha gente, quiero decir, tiene también pues un interés económico, desde luego fuera de toda duda, ¿no? O sea, que apostar por cultura es apostar por desarrollo, evidentemente, y por bienestar y por calidad de vida de la gente. Claro. A pesar de ser una región pequeña y con prácticamente 1 millón de habitantes. Sí, eso es una realidad que está ahí, ¿no? Y que nos condiciona. Y además con 1 millón de habitantes y con tendencia a bajar, porque parece que estamos demográficamente, digamos, en la cola de España, ¿no? Y casi en la cola de Europa. Claro. Este avance que va a lograr esa nueva página web, las nuevas tecnologías, no tan nuevas como usted bien decía, permitirá también rejuvenecer el RIDEA en cuanto a público. Bueno, hay una imagen un poco del RIDEA como un lugar de ancianos venerables, pues no es así, bueno, yo todavía anciano no me considero, pero es que hay mucha gente que es mucho más joven que yo. Sí. Y después, en ciertos ciclos de conferencias, en muchos ciclos de conferencias, hay muchísimo público joven. Con ciclos sobre arqueología, por ejemplo, en ciclos sobre antropología, que también mucha gente joven. O sea, que es que hay gente joven, ¿no? O sea, la imagen esa de que al RIDEA solo van 4 señores mayores con aspecto de casino de pueblo, pues es una idea que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, el instituto hace cosas muy importantes, muy interesantes, que atraen a mucha gente y efectivamente hay gente joven. Claro. No obstante, este avance va a ser un espaldarazo a eso. Desde luego, las nuevas tecnologías, sin duda, o sea, porque además ahí la gente podrá incluso ver conferencias, podrá ver cosas, o sea, quiere decir que eso va a ser un escaparate de nuestra actividad, desde luego, inmejorable. Por otra parte, usted, al margen de dirigir el RIDEA, dirige también la biblioteca de la universidad. Sí. Quizás, claro, yo tampoco conozco muchas, pero quizás una de las bibliotecas más bonitas que hay, ¿no? Desde luego, como espacio, lo que es la biblioteca histórica. La biblioteca histórica, la biblioteca de la universidad son 14 bibliotecas en los distintos campus, ¿no? No, me refiero a la biblioteca histórica. Sí, es un
un recinto realmente precioso, ¿no? Es de los más bonitos de España. Yo que conozco muchas bibliotecas de España y de otros países, ¿no? Pero es uno de los recintos, francamente, más bonitos. Decía un antiguo compañero mío, operador de cámara, cuando iba a grabar allí, voy a grabar a la biblioteca de Harry Potter. Decía. Sí, tiene ese aire de biblioteca, que pensamos que es biblioteca inglesa. Pero realmente es una biblioteca preciosa. Pero... De hecho, se utilizó en películas y en series. Sí, ahí se rodaron muchas cosas, efectivamente. Claro. Vamos a hablar, brevemente de esa biblioteca. ¿Conocemos los asturianos lo que ahí se encuentra en la biblioteca de la universidad y lo que se perdió, lamentablemente, en el 34? Hombre, lo que se perdió ya queda más lejos, pero se sabe, en el 34 fue un drama para la ciudad terrible, ¿no? Dejando aparte lo más importante, que es el drama humano que supuso las muertes, dejando un poco aparte de eso, para la cultura fue dramático, porque quemó el seminario diocesano, quemó el palacio arzobispal, quemó el gran archivo de la Real Audiencia, que, vamos, eso fue una pérdida documental absolutamente tremenda. Y en lo que respecta a la universidad, no solamente se pierde la biblioteca, que era una biblioteca de las más importantes del país, llena de libros antiguos, manuscritos incunables, libros impresos antiguos, no, sino que se pierde, por ejemplo, el archivo de la universidad. Y claro, el archivo de la universidad, ahí estaba la memoria histórica de la institución, ¿no? Ahí estaban las bulas fundacionales, ahí estaba el desarrollo, el día a día de la institución, los libros de alumnos, los libros de claustros, en fin, toda la actividad. Y eso se perdió por completo, eso fue una pérdida irreparable, ¿no? Se perdieron más cosas, se perdió un museo de historia natural que había, se perdió una pinacoteca, iconoteca, con un cuadro, por ejemplo, de Zurbarán, que era depósito del Museo del Prado, ¿no? O sea que realmente eso a grandes rasgos se conoce. Lo que hay hoy, pues hombre, estamos haciendo mucha labor de difusión y en la prensa recoge de vez en cuando parte de nuestros tesoros bibliográficos, estamos haciendo una importante labor de digitalización de esos fondos, ¿no? De manera que se consulten en formato digital y únicamente digamos, la consulta final pueda ser en el libro en papel, ¿no? Y estamos con varios proyectos con dinero del Ministerio de Educación y Cultura. Ahora mismo tenemos uno en vigor donde vamos digitalizando fondos antiguos de la universidad, ¿no? Y eso, pues, que duda cabe, se coloca en el repositorio, en la página web de la biblioteca, claro, y desde ahí se contempla, ¿no? Tenemos, por ejemplo, no es exactamente antiguo, pero es muy interesante, tenemos digitalizada toda la hoja de lunes de Oviedo, la colección completa de la hoja de lunes de Oviedo. Periódico. Sí, que eso ya suena como muy antiguo y diferente, claro, pero la tenemos allí, está digitalizada, ¿no? O tenemos digitalizado 4 años del periódico Avance, ¿no? De la época de la República, el periódico del Partido Socialista, ¿no? Y en fin, tantas otras cosas, y libros antiguos del siglo XV, del siglo XVI, o sea que... Y abierto a consulta. Abierto a consulta, sí. Está en nuestra página web y cualquiera puede acceder a ello. Claro. Para finalizar, ¿los asturianos somos conscientes de la cultura que tenemos en Asturias o miramos más a la cultura que tenemos más allá de Pajares o más allá de los Pirineos? Quiero decir, ¿somos de estos que qué bien que vi la catedral de... Y no conozco la de Oviedo. Y no conozco la de Oviedo. Hombre, ahí siempre hay un cierto, por parte de algunas personas, cierto esnovismo, ¿no? De ir, por ejemplo, a Vietnam, que es un país que está muy de moda ahora, ¿sí? Y sin embargo no conocer los Oscos, ¿no? Claro, que eso es una, pues, yo creo que es una paradoja, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada vez la gente conoce más Asturias porque somos conscientes de que tenemos una tierra hermosísima, una tierra con un patrimonio artístico importante, que es una de las labores de todos recuperar ese patrimonio artístico. Tenemos, por ejemplo, un arte románico pues excelente, aparte del prerrománico, que sí ya lo da todo el mundo, por supuesto, ¿no? Sí. O tenemos unos palacios barrocos, muchos de ellos en un estado lamentable, ¿no? Pero yo creo que la gente cada vez se interesa más por lo próximo, ¿no? Y cada vez se interesa más por... Y bueno, pues ahora que son tiempos de crisis y los viajes al extranjero también se reducen, yo creo que la gente viaja más y conoce más su tierra, ¿no? Sería deseable que los museos los visitasen más personas, sería, en fin, otros centros de arte, las bibliotecas, pero bueno, yo creo que es una tierra con una tradición cultural importante y eso se mantiene, yo creo. Claro. Las líneas fundamentales. Pues esperemos que así sea y esperemos que ahí esté el RIDEA, el Real Instituto de Estudios Asturianos, para contárnoslo. Lo intentaremos. Por supuesto. Haremos todo lo posible. Pues muchísimas gracias, Ramón Rodríguez, director del Real Instituto de Estudios Asturianos, por estar con nosotros esta noche, por acercarnos lo que es este faro de la cultura en Asturias y bueno, por hacernos partícipes también de lo que se guarda, no solo en el RIDEA, sino también en la biblioteca de Harry Potter, que decía aquel antiguo compañero mío. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Nosotros nos vamos a publicidad y en 1 o 2 minutinos volvemos. Hasta ahora.
Bueno, pues a vuelta de publicidad continuamos en esta noche de miércoles y lo hacemos recibiendo a nuestro siguiente invitado. Toda una vida profesional ligada a la radio. 3 décadas, 30 años, que se dicen pronto, ligado a los micrófonos de Radio Nacional de España. David Serna, periodista, buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Bueno, una vida entera ligada a la radio, 30 años, decía el cantar argentino, que 20 años no es nada, y 30 tampoco, ¿no? Tampoco, 30 menos. Sí, estuve en Radio Nacional, yo empecé trabajando en prensa escrita, empecé en un periódico llamado Asturias Diario, y ya desapareció, luego pasamos a Pasear Región, digo que pasamos, porque cuando cerró Asturias Diario, pasamos en tropel casi todos a Región, que era un periódico que empezaba una etapa nueva en aquel momento, que pertenecía a UCD, estamos hablando del año 80, y en el año 83 salen unas oposiciones a Radio Nacional, me presento, porque estaba mejor pagado que la prensa escrita, y ahí entré y hasta me prejubilé hace 4 años. Y ahí estuve 30 años haciendo de todo. En Radio Nacional no trabajamos en Radio 5, Radio 1, la gente dice, ¿qué estás en Radio 5, Radio 3? Yo he hecho todo, he hecho Radio 1, Radio 2, Radio 3, Radio 4, Radio 5, lo he hecho absolutamente todo. Y muy bien, muy contento. Es una emisora a la que has podido, sobre todo en provincias, que en Madrid es más complicado, porque en Madrid te especializas en una sección, o haces algo y haces a lo mejor toda la vida, estás haciendo deportes, o política, claro, o sindical, o tal. En provincias tienes que hacer de todo. Y lo guapo es hacer de todo. Claro. Igual entrevistar a un cantante, que entrevistar a un político, que era una rueda de prensa, que era un suceso, hacerlo de todo. Y es una escuela muy buena y luego te permite eso, una variedad de géneros periodísticos que te da mucha riqueza, por lo menos a mí es lo que me gusta. ¿Por qué un buen día decidió dedicarse a los medios? Porque me gustaba mucho. Yo cuando era crío, cuando tenía 7, 8 años, escribía lo que yo llamaba pencos, lo que eran periódicos. Y me gustaba inventarme los periódicos, no sé por qué esta generación escribía periódicos yo y los escribía, y mi padre se moría de risa. Pero este chaval, ¿qué hace? ¿Cómo escribe los periódicos y tal? Y me gustaban. Y yo ya cuando estaba en el bachillerato, haciendo bachillerato, mi ilusión era ser periodista. Y quise ser periodista y lo fui, lo conseguí. Primero tuve que estudiar Derecho por una cuestión familiar que no viene ahora a cuento, pero como tanta y tanta gente de ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Eso no tiene futuro, haz una carrera seria. Claro. Y esas cosas, entonces llegó un pacto con mi padre en el que yo hacía primero Derecho y cuando acababa Derecho empezaba periodismo. Lo que pasa es que hubo un momento en que compaginé las dos cosas y cuando hoy estaba en tercero de Derecho empecé primero de periodismo y acabé una cosa con otra. Derecho no soy licenciado porque cuando yo acabé la carrera había que hacer o una tesina o un examen de licenciatura y mi compromiso era estudiar la carrera, no ser licenciado, que era diferente. Claro. Y entonces no soy licenciado en Derecho y ni quiero serlo, no me apetece nada, era un compromiso formal que tenía con mi padre para que me dejara hacer periodismo y periodismo sí lo acabé. Y empecé a trabajar en el año 79, empecé un año antes de acabar la carrera, trabajando. Prensa escrita, radio y también televisión. Sí, hubo un momento en el que estuve a la vez en un programa de televisión que estaba haciendo STIC en Teleoviedo, un concurso para críos. Que en paz descanse. Que en paz descanse, Teleoviedo y STIC, las dos cosas. Tenía un artículo en la Nueva España todos los días, se llamaba El Ventilador, y trabajaba en la radio todos los días, que era mi medio de vivir de verdad. Con lo cual estaba todos los días, por lo menos todas las semanas estaba en los 3 medios a la vez, ¿no? ¿Y cómo podía? Era fácil, porque el programa de televisión se grababa una vez a la semana, no había ningún problema. El artículo era coger el hábito de escribir una vez al día, tampoco a mucha gente le parece una barbaridad, es un hábito como otro cualquiera. Si tienes un pelín de imaginación, siempre tienes algo que contar, siempre pasa algo, siempre hay algo en lo que hace ilusión, contar o lo que sea, y la emisora era porque era la emisora. Trabajaba todos los días por lo que me tocaba todos los días hacer. Otra de sus pasiones es la música. Sí, yo fui músico, soy hijo de músico aficionado, pero de músico. Mi tía también fue catedrático de armonía al Conservatorio de Cartagena y yo fui músico de crío. Y luego ya con el mundo del periodismo, como no podía compaginar las dos cosas porque la música es muy dura y necesitas, si quieres ser un pelín curiosín, necesitas una disciplina de estudio todos los días, el instrumento que sea, lo que sea. Y luego, pues tienes que viajar para tocar, porque el músico no toca, salvo los privilegiados que tocan en una orquesta sinfónica o algo así y tienen su horario oficinístico y tocan siempre en los mismos sitios. Los músicos tocas hoy aquí y mañana en otro lado. Eso no podía aguantarlo, no podía soportarlo, en el sentido de que no podía mantener esa jugada. Entonces, bueno, pues desde el periodismo sí que me volqué en ayudar a la gente de la música haciendo información musical, que es la mejor manera de ayudar, ¿no? Dando voz a los grupos que empiezan, los músicos que empiezan, etcétera, etcétera. Y bueno, pues tuve bastante éxito porque no había mucha gente en aquel momento que se dedicaba a hacer ese tipo de información musical. Era que estaba como
bueno, sí, tal. O sea, alguna entrevista a algún director de orquesta, pero lo que es una información cotidiana arreglada de la actividad musical. Y yo coincido que era a principios de los años 80, cuando todo empezaba a florecer, entonces yo aproveché ese tirón sin saberlo, porque me coincidió en el tiempo, y resulta claro que me convertí, junto con Alberto Toyos y alguno más, en pioneros de la información musical en Asturias, pero no porque fuéramos pioneros de nada, sino porque, bueno, venía a cuento, nos pillaba en esa época, y porque había afortunadamente un sector muy emergente en Asturias, que era el sector musical, con los Estucas, los Ilegales, que luego fueron sumándose ya la música folk y con Bastarrica, con Pedro Quirós, etcétera, etcétera, Manolo Quirós, etcétera, y ayudó eso ahí, y bueno, pues mucha gente, es que fuisteis pioneros, sí, fuimos pioneros, pero porque coincidió en el tiempo, no creo que nadie quiera ser pionero de repente, sino que fue así. Y a mí esto es una actividad, siempre me gustó mucho ser informador musical. Y eso nos lleva al alma de la melodía. ¿Qué es el alma de la melodía? El alma de la melodía es un musical, es una historia que en realidad se le ocurrió a Nacho Fernández, un socio mío, una productora que se llama Cronistar, y se había hecho en Oviedo la antología de la zarzuela. Sí. Y entonces queríamos vender, esa es la jugada, vamos a contar todo desde el principio, queríamos vender al Ayuntamiento de Oviedo que nos sufragara una antología del musical. Y dice, bueno, oye, pues igual que hacer la antología de la zarzuela, ¿por qué no hacer una antología de musical? Hay montones de musicales buenísimos, Jesucristo Superstar, Los Miserables, El Ejemplista en el Tejado, etcétera, etcétera. Hacemos una especie de antología del musical con los temas más, los hits más importantes de todos esos musicales, y montamos el musical. Entonces yo escribí un guión en el que íbamos, primero hicimos Tete Bonilla y yo, mi alter ego total y absoluto, hicimos una selección de los hits más importantes de los musicales de todos los tiempos, o sea, todo 8 puro, sin desperdicio ninguno, porque todos los temas son conocidísimos, y sobre eso yo monté una historia totalmente que no tenía nada, porque al principio la idea era recrear cada momento del musical. Nos dimos cuenta que era una chorrada, aparte que era carísimo la producción, porque claro, tienes que recrear West Side Story, tienes que recrear, y hacerlo a pelo tampoco. Digo, bueno, pues y si monto una historia, me invento una historia en la que estas mismas canciones tengan en otro contexto sentido común, y así lo hicimos. Y bueno, se puso en marcha, lo quisimos vender, no nos lo compraron, con lo cual lo tuvimos en un cajón durante 6 o 7 años. Llegó un momento de una crisis potente en el sector audiovisual en toda España, no solo en Asturias, y para mover un poco el rollo, porque no había nada en aquel momento, había habido un presidente del Principado que había cerrado el grifo de manera salvaje a todo lo que estaba contratado para la TPA, tanto RTPA como TPA, y entonces movimos lo del alma de la melodía precisamente para mover un poco de negocio, porque no había nada en aquel momento. Entonces nos juntamos con gente como Etelvino Vázquez, con Jesús Arévalo, hicimos un casting con cantantes, con músicos, y montamos el musical. Y funcionó. Lo que pasa es que, bueno, pues es muy caro. Eso es mucha gente, eran 21 personas en escena, porque sí, hombre, tú que los conoces bien a Tete Bonilla y a mí, sabes cómo somos. Bueno, empezamos como un trío y tal, el trío terminó convirtiéndose en 9 músicos en escena. Claro, 9 músicos hay que pagarles, empezamos con 6 cantantes bailarines, terminamos con 12. Claro, todo eso va incrementando. Va sumando. Hablábamos antes de lo que cuesta siempre la construcción, que empiezas con una continuidad. Bueno, pues es lo mismo, el teatro empiezas, bueno, y si metemos un cantante más, oye, haría falta otro teclado más. Como te das cuenta, metió 21 personas en escena. Claro, resulta que hicimos un espectáculo tan grande que había teatros, en el Teatro Filarmónica no cabía, en el Teatro Palacio Valdés de Valdés no cabía, pero no cabía el soporte del espectáculo. Entonces, pues, eso ya fue condicionándonos bastante, pero claro, tampoco dimos marcha atrás. Bueno, aguantamos, hicimos 14 representaciones en Ávila, en Segovia, en Bilbao, en el Teatro Arriaga, que fue una maravilla, en Oviedo en el Campo Amor, en Oviedo en el Auditorio. Tal. Bueno, hicimos 14 representaciones, que ha sido de las obras últimamente montadas en Asturias que más representaciones teatrales han tenido. Bueno. Que parece una barbaridad, que 14 dices, es una porquería. Ya antes hacían 200 representaciones, es que ahora eso ya se olvidó. Y es muy difícil, es muy caro el teatro, montarlo es muy caro. Y para mí fue una experiencia espectacular, porque yo había escrito mucho, había escrito novela, había escrito poesía, había escrito reportajes, artículos, de todo, pero una obra de teatro nunca. Entonces para mí fue auténticamente bestial ver cómo los personajes que yo me había inventado y a los que yo les había puesto palabras en la boca, de estar leyéndolo estaba muy bien, pero ver de repente que esos personajes tenían carne, hablaban y decían cosas, era brutal. Entonces claro, y ahí te dabas cuenta que también es un ejercicio de humildad muy bueno, porque yo me lancé bueno, tú me conoces bien, yo me lancé ahí, venga, para adelante,
Ahora te das cuenta de que hay cosas que crujen mogollón, que escritas están muy bien, pero tienes que escribir para que lo digan. Claro. Y eso es diferente totalmente. Entonces, claro, viendo la representación o los ensayos, te das cuenta de que había escrito muchas cosas bien y muchas cosas mal. Ya. Muchas cosas que estaban muy bien para ser leídas, pero no para ser dichas. Pero no para ser Entonces, dichas. ahí sí que tuve yo que aprender con actores, con el director de escena, etcétera, etcétera, que sí que saben cómo funciona eso y que fueron los que fueron corrigiéndome y enseñándome de alguna manera a escribir para que se represente, no escribir para que se lea, que es lo que hemos hecho todos habitualmente. Y eso derivado en una novela gráfica Sí, que en porque- principio iba a ser un cómic. Claro, esa es la jugada. La jugada es que cuando ya la obra deja de representarse, porque ya no podemos aguantar económicamente el tirón de la obra y tal, se me ocurre hacer a la inversa. O sea, la mayoría de las veces de una novela se saca una película o una obra de teatro. Digo, ¿y por qué no hago al revés? Porque no saco de la obra de teatro, la llevo a la novela, que también fue un ejercicio pistonudo, porque claro, hay cosas que en la obra de teatro no hace falta explicar cómo van vestidos, dónde están. En la novela sí tienes que explicar dónde están los personajes, cómo son los personajes. Entonces, hubo que cambiarlo todo y luego yo le pedí, yo quería hacer un cómic, como tú bien has dicho, y busqué a Toño Velasco, que aparte de vecino y amigo, que hicimos juntos en Teleasturias en su momento, en las de Teleasturias, y es muy amiguete mío. Y dijo, no, un cómic, que es que un cómic es un tostón, porque tienes que dibujar el mismo personaje 80 veces y a mí eso me aburre muchísimo y tal. Hombre, pero una novela ilustrada sí. Y bueno, pues una novela ilustrada sí, pues está bien una novela ilustrada. O sea, tú escribes una novela y sobre esa novela él escoge los momentos más guapos y pinta y los plasma en una imagen que representa una secuencia, una escena o algo de esa obra, ¿no? Y lo hicimos y fue bastante exitosa. Lo que pasa es que tuvimos problemas con la distribución. Es que el sector editorial el sector editorial de la distribución es muy complicado. Entonces, bueno, pues vendimos lo que vendimos, tuvo bastante éxito, pero te das cuenta de que, bueno, que todo tiene un límite, llegas hasta donde puedes llegar, no puedes llegar más, ¿no? Yo me acuerdo que presentamos la obra en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, en la Plaza Transcorrales en Oviedo, y claro, te das cuenta de que hay como 5.000 referencias de libro infantil y juvenil, y el 90% son más guapas y más vistosas que la tuya, con unas portadas a todo color espectaculares, unos libros maravillosos, unos textos cojonudos, todo muy bien, y tú eres uno más de esos 4.000. Entonces, claro, que venga alguien y compre tu libro tiene un mérito de la leche. La gente no se da cuenta de eso. La gente piensa que tú escribes, haces un disco estupendo, o una película fenomenal, o una novela estupenda, y que se vende sola, como si haces un buen chorizo. No, funciona de otra manera muy diferente, ¿no? Aparte que estás mucho menos tiempo en el mercado, ahora hay una profusión tremenda, hay una producción editorial tremenda. Me decía Concha Quirós, la dueña y de que ellas tienen, salvo los bestsellers, salvo el bestseller de King Follett y cosas así, los libros que llegan cada 3 meses, adiós. ¿Por qué? Porque hay tanto que viene detrás. Que no puedes tener en stock y en exposición todos los libros. Quedan ahí en estocaje, tú vas y pides el libro y si te lo consigues, si no se agotó. Pero ahí en escaparate no, o en la tienda no. Entonces, claro, eso la gente suele comprar los libros que ve. Lo ves, lo coges, y si no lo ves y no lo coges, es muy difícil. Mala cosa. Pero fue una experiencia pistoluda hacerlo todo, porque aprendí muchísimo, lo pasé muy bien, conocí a muchísima gente y lo hice, cuento siempre que ha sido lo más guapo que he hecho en mi vida, sobre todo porque no tenía ni idea de nada y terminé aprendiendo a hacer lo que no se debe de hacer, no como se debe hacer, pero bastante es ya lo que no se debe de hacer, ¿no? Pero me fijo que no para, además de todo esto, premios GABA, premios AMA. Sí. Bueno, yo soy muy inquieto, ya lo sabes, siempre he sido una persona muy inquieta. Yo creo que hay que estar siempre haciendo cosas o intentando hacer cosas. Y ¿usted esto de jubilarse, ir a ver las obras, no? No, porque no sé, es que no sé. Tampoco hay obras ahora, tampoco. No, tampoco hay, verdad. No, pero es que tampoco sé sin estar haciendo nada. Mira, ahora, por ejemplo, estoy haciendo una cosa que es una colección que empecé hace mucho tiempo, que ahora estoy rematándola, haciéndola, que son, hace años que colecciono paisajes urbanos de Oviedo, pinturas, cuadros, dibujos, de todo tipo que sean sitios de Oviedo. Ya me vale la catedral o ya me vale la Plaza de la Escandalera. Y tengo mogollón de ellos, pero muchísimo, porque llevo muchos años guardando los folletos de exposiciones, preocupándome de eso y tal. Y lo tenía todo ahí
pero sin ordenar, sin colocar Sí, y tal. sí. Y ahora estoy ordenándolo todo. Y cuando acabe todo eso no sé qué haré, pero con tenerlo ordenado seguro que se me ocurre hacer algo con ello. Entonces ya estoy pensando, bueno, pues un reportaje, por ejemplo, la Catedral de Oviedo es un icono impresionante. Es que la Catedral de Oviedo es el icono de Oviedo. Es que pocas ciudades del mundo tienen un icono tan representativo de la ciudad como la Catedral de Oviedo. Pero es que hay dedales con la Catedral de Oviedo. Y van de terra. Aparte de cuadros, todos los pintores han pintado un cuadro alguna vez, de alguna manera, de la Catedral de Oviedo. Pero todos, desde Baristo Valle hasta Nicanor Piñole, todos, todo el mundo. Pero es que luego hay una memorabilia en torno a la Catedral de Oviedo. Congreso filatélico. ¿Cuál es el motivo? La Catedral de Oviedo. Congreso de estomatólogos del norte de cuadrante noroccidental peninsular. La Catedral de Oviedo. Cierto. Es impresionante. Hay una cerveza casera que se llama Vetusta. Sí. El símbolo es la Catedral de Oviedo. Entonces, claro, aprovechar todo eso, que lo tengo hace tiempo, y bueno, pues hacer algo con ello, algún reportajín, algo, se puede hacer algo con ello bien. Pero siempre estoy haciendo algo porque no sé sin estar sin hacer nada. Claro. Eso está muy bien. Vamos a ver, vamos a tirar un poco de su faceta periodística, de esos 30 años ligado a Radio Nacional, principalmente en informativo puro y duro, ¿vale? En el informativo del parte, que se decía antes en las casas, ¿no? Vamos a poner el parte de Radio Nacional. No llegué a eso, pero bueno. Exactamente. Entonces, hay demasiada saturación, la gente cansa de escuchar la campaña electoral, Cataluña, la campaña electoral. Siempre el tema. Es que los informativos son un poco sota caballo rey, ¿no? Al fin y al cabo, la gente que escucha, yo no soy muy vicioso. Hombre, yo escuchaba más la radio informativa cuando trabajaba, pero era por motivos obvios de que además tienes que escuchar qué dan no solo lo que das tú, que ya lo sabes, sino que tienes que escuchar lo que daba la SER, lo que daba la COPE, lo que daba Onda Cero, lo que daban otras emisoras, para ver qué te han pisado y qué no te han pisado, y para ver luego. Oye, muchas veces dan cosas los compañeros que tú no tienes y tienes que sumarte al carro, evidentemente, asumir el pisotón, que es legítimo totalmente, y tirar para adelante, ¿no? Ahora escucho menos informativos porque me aburren un pelín. Y me aburren un poco por lo que acabas de decir tú. Es que es un poco siempre lo mismo. Lo grave es que yo hacía también eso así. ¿Por qué? Porque hay como una dinámica en la que la información tiene que ser así. Hoy estaba viendo un telediario, no digo cuál, de qué cadena, en el que había 4 noticias seguidas que estaban hechas en el mismo sitio. Claro, a lo mejor un telespectador normal no se da cuenta, pero tú y yo sí. ¿Por qué? ¿Cómo aprovechó que estaba allí para hacer tal? No? Claro. ¿Por qué? Porque tienes que llenar. Luego los informativos se han convertido en muy largos. Media hora es mucho tiempo, muchas veces. No hay noticias para tanto. No te digo ya en la televisión que hacen informativos telediarios de 1 hora. Sí. Ahora hay unos rellenazos de la leche, hay unas informaciones de relleno tremendas, que sí, que tienen un interés relativo, no lo tienen y tal. Pero claro, no da de sí. Y luego la información, todos tendemos a pensar que le interesa a todo el mundo lo que pensamos que le interesa a todo el mundo, que es la información política, por ejemplo. Siempre se abre con información política, salvo que hay un suceso potente, ¿no? 5 muertos y 6 heridos, es el balance del accidente ocurrido ayer en la carretera nacional 132. Bien, salvo ese tipo de cosas, un acontecimiento de ese tipo grave, o premios Príncipe, o el Rey ha venido, o bueno, que ya cada vez menos, pero bueno, cosas así, siempre se habla con política, y cualquier chorrada política tiene un peso específico, un valor informativo que abre. Y yo muchas veces, yo recibí una bronca una vez porque yo hacía el primer informativo de la mañana, durante muchos años hacía el primer informativo de las 7 menos 5 de la mañana. O sea, mucha gente se levantaba conmigo. Sí. Entonces, yo me di cuenta que la gente, cuando me decía, oye, te escucho todas las mañanas y tal, y yo empecé a preguntar, ¿por qué? Bueno, es que lo tengo de despertador y sobre todo para saber el tiempo. Y un día dije, si todo el mundo me escucha para saber el tiempo, primera noticia. 18 grados en Oviedo, 16 en Gijón, 15 en Avilés. Para hoy se prevén en Asturias cielos cubiertos o semicubiertos con tal, pum. Y empezó la noticia. Bueno, me montó una bronca un director que tuve yo de ¿dónde se vio abrir con el tiempo? Y le conté el porqué, que ni de coña, que el tiempo al final, como siempre. Qué curioso, a los 15 días fue una suerte tremenda, llegó una circular de Madrid obligando a abrir con el tiempo en todos los informativos de la mañana porque la gente lo que demandaba era el tiempo. Y cuando ocurre fui eso... para el director y dije, a ver, compañero, ¿y ahora quién tenía razón? Bueno, ¿qué más? ¿Estás adelantado de pionero? No, que no vengo de pionero, es de sentido común. Es que yo como oyente pongo, mi mujer pone la radio a las 7 menos 5, no para escucharme a mí y saber que estoy trabajando y no estoy de picos, pardo, sino para saber si va a salir de casa con el paraguas o no. Y esa es la información más importante, o si el aeropuerto está cerrado, o si el tren llega
llega con retraso. La información de servicio público básica, si más va a ser presidente de la Generalitat o no, no le importa a la gente y le importa mucho más lo otro. Pero los periodistas tendemos a pensar que es mucho más importante que más sea presidente de la Generalitat o que Rajoy ha hecho no sé qué, no sé dónde, que si va a llover o no va a llover, porque eso, como decía una compañera mía, y información pelprao. Vale, pues muy bien. Todo vale. Quería preguntarle con qué cara pasa uno luego por delante del jefe cuando llega la circular de ese Madrid, pero bueno, ya me lo... Pasé con la circular. Bueno, vale. Esas cosas que era un jefe un poco chungo. Pa' una vez que tienes razón, vale. ¿Los jefes de prensa son un mal necesario? ¿O son un mal, simplemente? Los gabinetes de comunicación, ¿te refieres? Que ahora se llaman gabinetes de comunicación. Bueno, sí, ahora... Sí. Bueno, es un fondo de empleo bastante importante. Yo lo veo así. Primero, antes no había, yo cuando empecé no había gabinetes de comunicación en ni ayuntamientos, ni gobiernos regionales, ni empresas, ni nada de nada. Era todo como iba que te preste. Luego fueron poco a poco generando. Un mal necesario y muchas veces ordenan bien el trabajo. Si tienes un buen jefe de prensa en una institución o en una empresa o tal, te facilita muchísimo el trabajo. Ahora se ha dado la vuelta a la tortilla de tal manera que no nos movemos si no nos llaman. Claro. Y es un defecto. Antes tenías que buscarte tú la noticia. Tú llamabas tú al alcalde de turno directamente, o llamabas al consejero de turno directamente, o al concejal, o al presidente del banco, al presidente de Duro Felguera, o de UNOSA, o lo que fuera. Ahora todo eso tiene que ir filtrado por el gabinete de comunicación, lo que me parece correcto para regular un poco la jugada. Pero es que eso ha derivado en el que los periodistas no hagamos nada si no nos avisa el jefe de prensa de turno. Entonces llega un momento que te conviertes un poco en oficinista, ¿no? Porque está todo... Hay hoy 18 ruedas de prensa, que también es otro vicio tremendo, convocar ruedas de prensa absolutamente para todo. Y todo el mundo piensa que va a ir a tu rueda de prensa porque todo el mundo tiene efecto lupa, que se llama, que lo suyo es importantísimo. Sí. Joder, tú lo habrás visto como yo, te llegan convocatorias de ruedas de prensa de asociaciones de vecinos que van a decir si van a ir o no van de viaje a Bruselas o a Puraventura, o van a subir las cotas de la asociación. Señor, yo no puedo cubrir esta información. Bueno, es que es muy importante porque esta asociación tiene 800 personas. Ya, pero claro, es que no es así. Entonces, es bueno por un lado porque te facilita, te llega información y puedes escogerlo, tienes que estar buscándote la vida, pero por otro lado también es que está todo ya tan regulado, tan establecido, que eso de salir a buscar una noticia es que está como mal visto. Es más, hay gente que cuando estabas en la emisora y te veía en la calle, ¿qué? Escaqueándote. No, es que la noticia está aquí, no está en mi oficina. No está en el despacho. No está en el estudio. O sea, yo no estoy en el estudio dando noticias si no he salido a la calle a conseguirlas. ¿Tienes Facebook y Twitter? Sí, no tengo Facebook, Twitter no. Twitter no. ¿Facebook y Twitter han sustituido o pretenden sustituir a los medios de comunicación tradicionales? No creo que sea el objetivo ni hayan nacido con ese fin, pero está pasando que está ocurriendo eso. Y lo hablábamos antes y a mí me parece un poco siniestro, o más que siniestro, me parece que está perturbándose la realidad, que es que cualquier matao que publica cualquier cosa en Facebook o en Twitter tiene una credibilidad que no tiene un medio de comunicación establecido, cuando debe ser todo lo contrario. Un medio de comunicación establecido, ya sea la Nueva España, Radio Nacional o El País, están vigilados por una serie de leyes, no puedes decir cosas, se supone que hay una serie de profesionales detrás, se supone, y es verdad, que hay profesionales que han contrastado la noticia que te están dando, que tienen una serie de contactos con las fuentes que la gente normal no tiene, y que lo que publican, de una manera u otra, podrá estar más o menos manipulado, pero siempre es verdad. Pero es que en Facebook y en Twitter cualquier mindundi puede publicar cualquier barbaridad y la gente le da credibilidad. Pasó en Oviedo no hace mucho con la muerte de Manolín el Gitano. Alguien lo publicó en Twitter o en Facebook, era verdad, porque lo publicaba Facebook. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Luego vas a demostrar que no. Bueno, da igual, no pasa nada. Como lo hubiera hecho la Nueva España, El Comercio o Radio Asturias, esos sinvergüenzas están mintiendo. Pero si no lo han hecho nunca. Claro. Pero si los periodistas de verdad no mentimos nunca, podemos exagerar las cosas o dar las cosas de manera sesgada a quien las da, pero no se miente. Pero la público general, como no tiene ninguna responsabilidad, puede decir lo que le dé la gana, puede insultar sin ningún tipo de problema, puede hundir la reputación de una persona y no pasa absolutamente nada. Es una cosa que a mí me cabrea de Facebook. Yo hace muchísimo tiempo, Facebook tiene un nombre clarísimo, que es libro de caras. Bueno, hay un montón de gente que en su cara es un perro, una flor, un paisaje, A ver, yo no me hago amigo de una planta, yo me hago amigo de una persona que tiene cara. Yo pongo mi cara con mis nombres y apellidos.
Y si quiere alguien decirme algo y quiero decir algo, lo digo con mi cara y apellidos, que no sea un defecto profesional de que siempre he firmado con mi nombre, o sale mi voz, o sale mi cara en la tele. Sí. Pero es que hay gente, el otro día me insultaron a mí de una manera salvaje en Facebook, un tipo que no existe. Es un avatar de vete tú a saber, Antonio Pérez Fernández, sin cara, sin nombre, sin fotos, sin amigos y sin nada. Alguien que tiene eso para meterse con los demás, y es legítimo. No fastidies, hombre. Claro. Eso no, da la cara, por lo menos. Es como la gente que protesta contra los futbolistas, porque el otro día cesan a Nuno. Anteayer lunes cesan a Nuno, el entrenador del Valencia. Sí. Y hay un montón de gente embozada, gritándole hijo de la Gran Bretaña, hijo del naciente, sinvergüenza, chupaperras, ladrón. ¿Y tú estás diciendo eso embozado, con la cabeza? Da la cara, sé valiente. Claro. Pero eso no vale. Pues Facebook es lo mismo. Internet es un gran avance, pero es sin duda un refugio también de cobardes. La última pregunta, y muy rápido, porque ya me indican por aquí. Venga. ¿Qué tal? Usted entraba a daba su primer parte, vamos a llamarlo así, o informativo, a las 7 menos 5 de la mañana. Los grandes radiofonistas hoy en día tienen una lucha por ver quién empieza antes, ahora empiezan a las 6 de la mañana. Claro, ¿con cuál de ellos se queda? A mí me gustó mucho Lucas. Yo tuve la suerte, porque es suerte, de trabajar con Lucas en Radio Nacional durante mucho tiempo, que era un señor que venía de Telecinco, yo no lo conocía de nada, y a mí me parece un comunicador sensacional y un tío muy serio trabajando, está en Onda Cero ahora, y a mí me parece un profesional extraordinario, luego tiene un olfato de noticia muy gorda. Me gusta también Carlos Herrera, sobre todo tiene una voz sensacional, a veces se le va un poco la pinza, la demagogia, etcétera, etcétera, pero bueno, y por eso me gusta Lucas, porque Lucas tiene esa escuela de la noticia, es la noticia, ni para arriba ni para abajo, ocurrió lo que ocurrió, punto. Claro. Y yo lo digo, luego cada uno opine como le da la gana, ¿no? Y luego tiene un toque simpático y divertido cuando tiene que tenerlo, que también ameniza mucho la noticia. Pues David Serna, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche a vosotros. Y por no dedicarse a ver las obras si las hubiera hubiese. Que siga igual de activo. Hombre, ojalá. Que siga igual de activo y al pie del cañón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Nosotros nos vamos ahora 1 minuto, 2 a lo máximo, a publicidad y volvemos con más asuntos. Hasta ahora. Bueno, pues a vuelta de publicidad afrontamos ya lo que es nuestro último bloque, nuestra recta final de esta Y asturiana de hoy, y lo hacemos recibiendo a una mujer que lleva su afición prácticamente en el nombre, bueno, más concretamente en el apellido. Hablamos con Eulalia Nacimiento, presidenta de la Asociación Belenista de Oviedo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo lleva prácticamente sí. Genético. Una casualidad, pero sí, es verdad. Claro. Bueno, está ya en marcha el 24 Festival de Villancicos y el 27 de Belenes. Eso es. Todos los años tenemos un concurso de belenes, hay belenes familiares, de colegios, de parroquias, con amplia participación y bueno, va evolucionando un poquitín. Tenemos también el Festival de Villancicos. Hace años era concurso, pero en realidad a la gente le gustaba mucho participar, había coros de gente mayor, era siempre un concurso de niños, entonces hicimos un festival y entonces tienen cabida todos los coros. Así no hay ganadores ni perdedores, además, ¿no? No. Claro. Para apuntarse en el concurso de belenes. Bueno, pues en nuestra página web hay un apartado en el que viene una hoja de inscripción. Entonces la gente suele imprimirla y nos la manda al correo electrónico. Claro. Hay que señalar que quizás no haya que tener un grandísimo Belén para apuntarse, ¿no? No. Es decir, una familia que a lo mejor dice, oye, pues mira, me ocupa lo que esta mesa. Pues sí, se presentan de todo tipo y los belenes infantiles están con los clips estos de Famóvil, o sea que se presenta todo el mundo. Claro. No, lo interesante es fomentar esa tradición, esa cultura que tenemos desde hace muchos siglos y que no se pierda. ¿Hay tradición en Asturias de belenes? Hay, además, bueno, acabamos de tener el congreso, el 53 Congreso Nacional Belenista, y la gente se ha marchado muy impresionada porque éramos un poquitín como los desconocidos, ¿no?, en tema de belenes. Entonces lo que más les ha llamado la atención es la calidad de los belenes. Ha habido muestra de Oviedo, de Gijón. En Oviedo hay 2 asociaciones, además, que no todas las ciudades tienen 2. Estamos la de Oviedo y la asturiana.
Hay en Gijón, o sea que una región que es relativamente pequeña tiene 3 asociaciones belenistas. Después están los belenes de Avilés, que son buenísimos, de muchísima calidad. En Villaviciosa tenemos a Nicolás, que hace también unos belenes impresionantes. Fíjate que, bueno, después, claro, en la zona del occidente hay belenes maravillosos, lo que pasa que esos ya es más difícil también transportarlos aquí. Sí tenemos tradición y sí que son belenes buenos y que han llamado mucho la atención. Es una tradición, me corrige si me equivoco, mediterránea, bueno, de países del ámbito mediterráneo, España, Italia, y que se exportó incluso a América, ¿no? Sí, se exportó mucho a América, pero es una tradición que es muy curioso, es muy desconocido, pero a nivel internacional, ten en cuenta, en este congreso hemos tenido gente que ha venido de California al congreso de Oviedo, porque, bueno, allí lo que no tienen es artesanos de figuras. Pero la tradición, hay países muy fuertes en cuestión de belenismo. Alemania, Austria, son países de los más fuertes. Ahora mismo estamos todos unidos porque vamos a solicitar que el Belén sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Y más o menos va a dirigir un poquitín, como quien dice, esta solicitud países como Polonia o Portugal, porque, bueno, son quizá los que menos patrimonio de la humanidad poseen, y entonces es más fácil que hagan caso a petición a estos países. Por eso nosotros este año tenemos una charla en la Nueva España sobre el Belén de Polonia, para que la gente conozca un poquitín quién va a dirigir esta solicitud. Pero sí, está muy extendido el Belén. Hay también gente que en Japón también, sí, solicitan mucho. Por ejemplo, uno de los artesanos que hay en Madrid, José Luis Mayo, tiene mucha solicitud de figuras de Japón y tal. Lo que ocurre, claro, no puede atender tanto. Por eso a veces los americanos se desplazan en los congresos para poder comprar aquí en situ, porque si no es muy difícil que les atiendan. Claro. Bueno, van a optar a patrimonio inmaterial, nos comentaba, y en Oviedo cambian de ubicación, cambian de la Plaza de la Catedral a la Plaza de Trascorrales. ¿Por qué? Pues sí, pues este año, bueno, pues de la SOF nos comunicaron que estaban pensando en realizar este cambio y que era pues por motivos de ahorro. Y bueno, a nosotros realmente nos dieron sus motivos, pues que se ahorraba dinero y bueno, pues era importante que no estuviese a lo mejor un coche de policía allí 24 horas o policía 24 horas, porque bueno, había que hacer más servicios. Y nosotros, bueno, pues oye, ante temas económicos y tal, evidentemente si se ahorra, pues nos parece importante, pues es una colaboración con el ayuntamiento, como quien dice también. ¿Llegaron a temer en algún momento que no hubiera Belén o que no hubiera belenes? Pues la verdad es que no. Nosotros ese temor tampoco lo tuvimos así, porque bueno, nos parecía que en Oviedo estaba como ya muy arraigada, ¿no?, la costumbre de pasar por la Plaza de la Catedral o ir a ver los belenes. Yo creo que, hombre, a mí el cambio me da pena, porque evidentemente la Plaza de la Catedral lucía, la amplitud era mucho mayor. Ahí es una cosa muy importante, las familias con sus niños pasaban allí un par de horas porque los niños disfrutaban mucho, es una actividad gratis totalmente, o sea que es una forma de que bueno, la gente se encontraba en la Plaza de la Catedral, las familias. Bueno, eso a lo mejor se pierde, porque claro, ya te desplazas a un local que es un poco más pequeño, pero todo es acostumbrarse, porque en España éramos la única ciudad que tenía el Belén de esas dimensiones puesto en la calle. En los demás sitios funciona, bueno, aquí esperemos que también. Claro. Quizás se eche de menos también esa parada de los Reyes Magos el día de la cabalgata. Sí, mucha gente nos lo dice por la calle, que lo echa muchísimo de menos. Bueno, van a modificar, creo, un poco el recorrido. Algo comentaban de que iban a poner como la recepción de los Reyes en el Campo San Francisco, pero es también un entorno muy bueno. ¿Ha llegado ya el dinero para acometer los belenes de Navidad? Estamos en ello. Hemos adelantado los socios, los miembros de la asociación, el dinero ahora mismo, porque bueno, han surgido problemas de que parece ser que no hicimos bien, como te digo, la redacción del contrato, cosas así. Bueno, entonces todas esas cosas van retrasando un poco, pero bueno, creemos que se va a solucionar enseguida. Bueno, esperemos que sí. ¿Evolucionan con el tiempo los belenes? ¿La práctica belenista evoluciona con el tiempo? Cambia muchísimo. ¿Sí? Es una cosa muy curiosa. Nosotros mismos, cuando vemos nuestros belenes de hace 10 años a lo de ahora, nos damos cuenta de cómo cambiamos. Pero en la perspectiva era muy típico hacer el Belén, con mucho musgo, mucho corcho. Si te das cuenta,
casi todos vamos evolucionando a otro tipo de Belén, mucha calle, mucho pueblo, la construcción mucho más perfecta, decoras los interiores para que se vean de la ventana. Bueno, y casi todas las asociaciones evolucionamos del mismo modo. Hay algunos que incluso lo que hacen son reproducciones de sus plazas, de sus calles, entonces va cambiando muchísimo. Claro. Por otra parte, en los últimos años, bueno, antes veíamos unas imágenes precisamente de los belenes que tenían en la catedral, luego veremos otro poquito, si nos lo ponen nuestros compañeros. Otros años, al margen de lo que es el Belén tradicional, donde está el portal de Belén, los Reyes Magos, los pastores, había escenas bíblicas también reproducidas, ¿no? ¿Va a haber este año también? Son dioramas, que llamamos. Sí. Sí, también va a haber dioramas. Nosotros los hacemos siempre en tamaño bastante grande, Sí. Otras asociaciones lo hacen muy pequeñitos. Nosotros, precisamente porque las dimensiones que teníamos eran tan grandes, los dioramas también son grandes. Nosotros este año tenemos pues la Anunciación a la Virgen, la huida a Egipto, tenemos la adoración de los Reyes y la Anunciación de los Pastores. Y después vamos a poner una escena con Santa María del Naranco y un misterio vestido de asturiano, sobre todo porque este año son el 30 aniversario de que somos patrimonio de la humanidad. Sí. Entonces, bueno, pues para conmemorar también nosotros un poco este tema, pues ponemos Santa María de Naranjo un tamaño enorme con las figuras. ¿Es caro tener un Belén o hacer un Belén de estas características? A ver, de estas características sí, es caro porque, bueno, las figuras son de calidad. Pero bueno, un Belén en casa lo puedes hacer con cualquier cosita, pues eso, compras unas figuritas en los chinos. Realmente son muy feas. Son muy feas. Son muy feas. Es verdad, son muy pero feas, son muy económicas. De cara son muy feas. Claro, son bastante feas, los materiales son muy malos. Hombre, yo un misterio un poquitín más, bueno, pues mejor, más bonito y tal, estamos hablando de 280, 300 euros para tener una cosa un poco más, en un tamaño 14, 17 centímetros. Claro. Pero bueno, ya buscas... es que nosotros como nos movemos por mercadillos, tú ya buscas el artesano que te gusta. A mí hay artesanos que me gustan mucho. Yo este año en el congreso, en el mercadillo, me he comprado uno de Montserrat Ribés, pues es una imagen que está la Virgen y San José dormidos, uno apoyado contra el otro, y hay un ángel que tiene al niño en cuello, para que el niño los deje dormir, y al niño le ves como muy despierto y el ángel como acunándole para que la Virgen y San José duerman. Bueno, pues esos son ya imágenes que antes era lo típico, la Virgen de rodillas, San José de pie y tal. Bueno, pues ahí va evolucionando, simplemente las figuras también cambian, le dan otro... Es como mucho más amoroso, más entrañable, más... Claro. Sí. Esos mercadillos y el congreso que me decía, bueno, son punto de encuentro y también punto de coleccionistas incluso, ¿no? Sí, no, y en Oviedo y en Asturias hay muchos y muy buenos coleccionistas de figuras. En el congreso nos prestaron figuras para hacer una muestra de los coleccionistas asturianos y tienen ejemplares antiguos muy buenos. Hay varios coleccionistas en Asturias y todos de mucha calidad. Voy a preguntar una cosa. Al tema de los belenes, los Reyes Magos, bueno, le ha salido una competencia llegada de Estados Unidos y de los países nórdicos fuerte, con un señor de barba que va de rojo y un trineo. O de verde. O de verde, vamos, hay de todo aquí. Entonces, bueno, pues más que competencia, lo que podemos hacer, yo creo, es, bueno, pues aunar entre todos. Evidentemente, hombre, yo creo que se fue introduciendo mucho el Papá Noel por las fechas de los regalos. Entonces, yo recuerdo cuando yo era niña, estabas todas las navidades deseando que llegasen los Reyes. Tenías el día de Reyes y el siguiente para el colegio. Bueno, pues si Papá Noel te hace el favor de traerte algo antes para que lo puedas disfrutar, nosotros ahí sí que... Claro, aunque sea un detallín. Un detallín para que los niños puedan disfrutar las navidades. Claro. Me parece bien. Pues tanto competencia no, en todo caso, complemento. Complemento, exacto, sí. Pues Eulalia Nacimiento, presidenta de la Asociación Belenista de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y toda la suerte en la nueva ubicación de Trascorrales, que habrá que pasar por allí para visitarlo, para verlo. Va a quedar muy bien, de verdad. Sí, ¿no? Sí. Y continuar manteniendo esas tradiciones. Bueno, hay que buscar una parte buena, que es que aunque llueva, pues no nos mojamos. No nos mojamos, Eso efectivamente. Es. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros vosotros, esta noche. Bueno, y acercarnos lo que va a ser, bueno, pues estas Navidades belenistas
en la ciudad de Oviedo. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos, nos despedimos de Eulalia Nacimiento y nos vamos, recordándoles que mañana de nuevo volveremos con temas que esperamos sean de su interés. Mañana jueves, día 3, es el Día Internacional de la Discapacidad, con lo cual realizaremos un programa íntegramente dedicado a este tema. Será hasta entonces. Gracias por su atención y muy buenas noches.